Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros. Síndrome de Diomedes. Les damos la bienvenida a todos y todas a una nueva entrega de Síndrome de Diomedes, en este caso con el cuarto episodio del miniciclo Identidad Uruguaya, Identidad Nacional, acá en esta zona, este rincón apartado del mundo en el que estoy, por suerte, junto a nuestro librero de confianza, Jorge de Librería Diomedes. ¿Cómo anda, Jorge? Muy, pero muy buenas. Bueno, muy bien. A ver, hablamos de un montón de cosas la vez pasada. Me hablaste de los canillitas, de los gauchos, de Roberto de las Carreras, y de cómo todo eso que era un poco, hasta por momentos los que todo el mundo marginaba, de a poco la identidad nacional los fue incorporando. Y me acuerdo que me comentaste algo sobre que quedamos ahí en las puertas de la dictadura de Terra. Cómo Sí. fue un momento clave donde todo eso que venía tan convulso y armándose la identidad nacional de a retazos, como que se metió fuerte en la batidora, y además se metió el combo también de una fuerte ola inmigratoria, ¿no? Europea por la guerra, y bueno, se terminó de armar un poco o empezó a terminar de armarse el combo de nuestra identidad nacional. ¿Vamos por ahí? Vamos por ahí. Bien. Vamos a empezar por un lado que es casi el insólito. Uh-huh. Habíamos hablado de experimento Ponsonby, habíamos hablado de que la economía uruguaya en los años fines del 900, el 80% de la economía estaba en manos británicas. Habíamos analizado cómo el vallismo de alguna forma en su proceso de estatizaciones y nacionalizaciones le empieza a dar un sesgo real a la matriz productiva de este país. Muy bien, ahí surge por ejemplo ANCAP. Pero la influencia británica tuvo una consecuencia absolutamente increíble que habitualmente soslayamos casi todos nosotros, o al menos yo. El Kurk, Peñarol, el fútbol, Los ferrocarriles. de la mano de los ferrocarriles británicos y del barrio Peñarol, nos marcaron mucho más la identidad nacional nuestra que pocas cosas. Uh-huh. Y Te vas a ganar muchos enemigos después de esta columna. Sí, bueno, esto viste que es lo que tiene, ¿no? Igual tranqui que yo estoy con vos. Vamos ahí, No, codo a lo codo. importante es otra, de A que ver. en la librería tenemos absolutamente mayoría rotunda de manchas, entonces ya Ah. está. O sea, puedo volver a mi espacio laboral sin mayor inconveniente luego Perfecto. de esto. Puedo recibir algún atentado en la calle, pero bueno, algún exaltado de Nacional. Por Pero- suerte radio no te conocen todavía la cara, tal vez. Bueno, no busquen las publicaciones que hay de notas en la tele de Jorge mejor. Quédense con esta voz. Ahí está. Entonces, el hecho concreto es que el proceso de vallismo y el endioseamiento de esa época en nuestra memoria no se lo puede alejar de el 24 y el 30. El hecho que Uruguay, la famosa garra charrúa, arranca en esos años, Uh-huh. es uno de los brillantes malentendidos de nuestra historia, porque cosa curiosa, yo que no sé jugar al fútbol, siempre me ha llamado poderosamente la atención de por qué Uruguay jugaba tan bien al fútbol, especialmente en aquel contexto. Bueno, aquí que como corresponde había un montón de muy buenas explicaciones sociológicas de por qué con directores técnicos básicamente británicos que habían sido los que habían inicializado el proceso acá de la introducción del fútbol, más gente que venía mucho de matriz italiana en el que había una variante del fútbol de hacía cientos de años y que era básicamente un deporte en el que vos necesitas espacios abiertos, había muchos espacios abiertos, había una alta chance de que aquí fuera realmente una cantera de buenos jugadores y realmente se dio así, y por eso que al principio Uruguay era una rotunda locomotora y hasta el día de hoy sigue siendo una brillante cantera de jugadores de fútbol. Pero todo esto
está aconteciendo en un proceso que se cumplen 100 años de algo. Bueno, entonces ahí viene la parte divertida. Se cumplían los 100 años de 1825 y es el proceso de construcción del Palacio Legislativo. Ujú. Si vos mirás, hay un informe de la Facultad de Arquitectura que te va mostrando en 1910 los proyectos que había en Uruguay. Lo fascinante es que todos esos proyectos terminan construidos. Entonces, claro, ves cómo iba a ser el Palacio Legislativo inicialmente, el verdadero proyecto, cómo iba a ser el de la Facultad de Medicina, cómo iba a ser el de Facultad de Química, cómo iba a ser todo el proceso de lo que actualmente es el MAM. Ajá, sí. Ahí está. Hasta, obviamente, el Hotel Carrasco. Entonces, bueno, también era la época del Palacio Salvo. Pero, o sea, había emprendimientos públicos y privados, pero había un rotundo optimismo de la sociedad y de la oportunidad que era este país. Que eso también es muy interesante para visualizarlo, ¿no? O sea, más allá de que hacía ni 30 años, porque en 1904 nos estábamos degollando alegremente. O sea, 20 años más tarde de eso, Uruguay está armando el Palacio Legislativo. Y no deja de ser interesante, desde el punto de vista semiótico, que de los tres poderes, el que realmente tenía un palacio era el poder legislativo. Que eso, más allá de si uno es un ácrata soterrado, realmente tiene un peso social que el Palacio Esteves, que era antiguamente la casa presidencial, fuera infinitamente más reducida. Claro. Tenía un impacto importante en la sociedad, de cómo nos veíamos, de dónde depositábamos nuestra fe en nuestros representantes. Y además, digo, a veces uno es de esas obras que por cotidiano tiende a naturalizar, pero está bueno a veces cuando uno pasa en un ómnibus, en auto, no cerca del Palacio Legislativo, tratar de tomar distancia y poder contemplarlo, porque es una obra descomunal. Sí, absolutamente fascinante. Y aparte, porque en última instancia había sido construido en la zona de lo que se llama la Aguada, que era una zona de bañados, Exacto. básicamente un pantano, hablando pronto claro muy mal. Sí, sí. Entonces, fue la recuperación de toda esa zona, con ese tipo de mármoles, realmente era impactante. Muere Valle, obviamente Caetano la otra vez analizaba de que él obviamente no quería definir a un periodo por una persona, de que un periodo está definido por una constelación de esfuerzos de una comunidad en la que obviamente hay personas que pasan a los libros de historia y otros no, otros quedan invisibilizados o no son tan trascendentes. Pero el hecho concreto es que la figura de Valle radicalmente define la primera parte del siglo. Fallece en un contexto en que no solamente el Partido Colorado, el vallismo estaba en una contradicción permanente entre seguir profundizando las reformas sociales, tipo de Domingo Arena, Grauert, Baltasar Brum, o radicalmente hacer un alto, porque hasta acá llegamos. O sea, en ese contexto había manifestaciones obreras y había muertos en forma sistemática. Entonces, era una sociedad en la que había una tensión social muy impactante. Asimismo, cosa curiosa, en el planeta aconteció algo que se llamó la depresión del 29. Claro. Y a su vez, en el planeta, con efecto correlativo a todo ese proceso de crisis de la fase esa imperialista, en unos cuantos países de las potencias centrales surge todo lo que se ha definido como el fascismo. Sí. No, y además, porque la crisis del 29 no fue solamente una enorme crisis económica, sino que tuvo un efecto social enorme y de vuelta a lo simbólico, porque después de la Primera Guerra Mundial hubo una época de cierta prosperidad y esa visión de que, bueno, hemos pasado por esto Ya terrible está. Y ahora sí, todo lo que nos viene por delante va a ser desde el jazz hasta el cabaret, hasta sí. los locos años 20, Exacto. te hablan de eso.
Y duró poco ese tiempo Sí. de prosperidad. Entonces, fue duro. Sí, hay hay algo que es fascinante, que si vos mirás la escritura y la pintura de esa época, ahí vos tenés los expresionistas. Ujú. Los expresionistas están pintando, no se sabe si el pasado o el futuro. El Grito de Munch Claro. es de ese periodo, y no sabe si está gritando por Nagasaki, por Auschwitz o por el Verdún. Pero el hecho concreto es que Gross, que era otro pintor, que es una pesadilla fascinante, te van pintando toda la perversidad de esa época, en la que la fiesta en realidad era para muy pocos, que ese también era otro tema. Sí, sí. Entonces Gross tiene algunas series sobre los cabarets de un nivel de sordidez que te dejan congelado. Nunca más te olvidas de esos cuadros. Que es artistas muy lúcidos que logran ver en qué iba a terminar esa hipotética fiesta que era para tan poquitos. El hecho concreto es que en Uruguay en esos momentos está ingresando un montón de inmigrantes. Europa había quedado devastada. Esto era una locomotora increíble, todo funcionaba aparentemente, era una democracia, todo cada vez iba mejor. Entonces era un destino bastante lógico para un montón de gente. Hay un golpe de Estado básicamente incruento, por eso muchas veces en los libros de historia que yo estudiaba cuando era chiquito, básicamente se definía con un adjetivo bastante perverso que era dicta blanda. Sí. Hace mucho ruido, pero bueno. Sí, porque obviamente ninguna dictadura es dicta blanda, si no, no sería dictadura, esa es la definición. El hecho que lo hiciera básicamente con los bomberos, con la policía y no con el ejército, lo único que significaba era que el sistema político básicamente había y no quiero hacer una difamación, un consenso subyacente de que podía ser una solución un gobierno de fuerza. Eso es también interesante incluso después para cuando lleguemos más adelante para entender el 73 desde otra perspectiva, ¿no? Cuando gran parte o un sector muy importante de la sociedad dice, bueno, hasta acá llegamos, acá se necesitan soluciones radicales, rápidas, expeditivas, alguien que sea el que tome las decisiones y que no me ande complicando tanto la vida. Especialmente porque Terra, de alguna forma, pacta esto con el principal líder del Partido Nacional, que era Herrera. Entonces no es un golpe de Estado contra el Partido Nacional, sino en realidad contra los otros sectores de la sociedad uruguaya. Es interesante notar que una vez más, en cada tema clave que ha tenido este país, los partidos han quedado fracturados. E igual siguen funcionando lo más bien. Eso le da una enorme estabilidad a los partidos y también te lleva a cuestionarte si realmente la identidad tuya de un partido significa tanto como uno presupone que significa. Bien, eso lo vemos hasta en el plebiscito del domingo 4 de agosto. También atravesó a los partidos políticos y entonces eso también te va mostrando cómo la identidad partidaria sí describe, pero no la totalidad de la persona. Entonces, en los años 30 hay un golpe de Estado, hay blancos y colorados de un lado de la mesa y del otro lado de la mesa también encontrás blancos y colorados. Muy bien. Lo interesante, esto me lo trató de explicar el Sion Cheroni, que es un genio, es que si bien es cierto de que obviamente la dictadura de Terra uno la puede describir con todos los acentos de similitudes con procesos básicamente reaccionarios o fascistas, como lo quieras llamar para ser feliz y juntarle adjetivos, era una puesta en el gobierno de una forma autoritaria mucho más cercana del programa del New Deal que de cualquier otro programa que a uno se le ocurriese. De hecho, hay una misión en la que llegan los norteamericanos y básicamente Terra les dice, nosotros lo que queremos es el New Deal. El único problema es que ustedes no nos están dando la tecnología. ¿Quién le da la tecnología a Uruguay para hacer las primeras represas? Bueno, la Alemania nazi.
Esto después va a meritar una novela muy interesante de Grompone que se llama Ciao Napolitano, que más allá de algunos giros detectivescos y cuasi fantásticos, es maravillosa para entender las luces y las sombras de lo que era la Alemania nazi en Uruguay bajo el terrorismo. Claro, y cómo se la veía. Exactamente. Casi como una referencia. Sí. Entonces, yo esto lo he hablado con algunas otras personas de la generación precedente, y acá vienen las cosas que a uno lo ponen un poco más que nervioso. Dicen, bueno, no, nada más que me dicen, vos tenés que contextualizar de que eran tanto Italia fascista como Alemania nazi, eran países que estaban saliendo de la depresión del 29 tendiendo a seguro de paro cero, y con la gente con un gran orgullo de ser italianos y de ser alemanes. Entonces, decime dos buenas razones para que yo desde acá, desde el Uruguay, en la época que los diarios llegaban 20 días tarde, saliese a cuestionar eso. O sea, hoy, después de la claridad del espanto de la Shoah y todos los millones de muertos, obviamente esto es inverosímil. En aquel contexto pasa a ser bastante interesante evaluar de que había un montón de gente que realmente hacía una apología de la falange española, y ahí tenés a Carlos Real de Azúa, por ejemplo, que daba conferencias sobre las virtudes de la guerra civil y del caudillo. Esto que acabo de decir, primer punto, existe la conferencia que tenía el logotipo de la falange española, es un libro bastante raro encontrarlo. También raro es, y muy pertinente leerlo, es una joya de Carlos Real de Azúa que se llama España de cerca y de lejos, en el que él describe su viaje en el año 41 a España y su enorme decepción sobre lo que era el franquismo. Claro, se había ido hasta allá con una idea de que era todo prosperidad y bueno, claro. Se encontró con... Esto también, porque hay un librito que sistemáticamente se rememora de Luis Alberto Lacalle Herrera, que narra su devoción por el caudillo, que es su viaje a España. Entonces, esto ahí también hay que enmarcarlo, porque si no es muy fácil adjetivar, y no es una excusa, sí es un dato, que obviamente había un enorme sector de la sociedad uruguaya que toda esta posición de fuerza no le había parecido nada extraña. Estamos hablando previo a la Segunda Guerra Mundial, no existía la Convención de la Declaración Universal de Derechos del Hombre de la forma que estaba redactada después de la Segunda Guerra Mundial, no había pasado en Nuremberg, no había pasado la Segunda Guerra Mundial, entonces todo esto hay que irlo enmarcando en estos procesos. El hecho concreto... Porque además, perdón, un paréntesis, la Primera Guerra Mundial no tuvo ni punto de comparación obvio con la que fue la Segunda Guerra Mundial en cuanto a pérdidas humanas, las tecnologías que se usaron. O sea, en tiempo no fue mucho, pero fue una época donde hubo un avance mucho más grande, y además porque la Segunda Guerra Mundial fue una guerra mucho más global, ¿no? Definitivamente. Sí, la otra fue básicamente una guerra europea. Central europea, claro. Claro, y la otra no llegó hasta aquí. Entonces, en todo ese proceso, toda esta larguísima introducción viene a que Uruguay, que era un país abierto a la inmigración, cosa curiosa, la cierra. Yo siempre había dado por sentado de que Uruguay siempre había recibido a los refugiados judíos que pudiesen escapar de brazos abiertos. Cosa curiosa, eso no es así. Es en la dictadura de Terra, en el año 38, que se da una discusión parlamentaria increíble, por el cual, a título expreso, bueno, no fueras negro, no fueras amarillo, porque directamente no entrabas. Así de una. Pero punto 2, no fueras magiar. ¿Magiar qué es? Bueno, básicamente lo que vendría a ser Hungría. Y uno dice, ¿por qué Hungría no? Bueno, básicamente porque se presuponía que ahí lo único que salían eran gitanos o judíos.
Bueno, va muy acorde a esto que venimos hablando en los programas anteriores de esta idea de homogeneizar la población uruguaya con un estilo lo más europeocéntrico posible. Sí. Vos podías ser español, francés, italiano, inglés. Sí. Ya está, alemán, eso estaba todo bien. No me vengas con historias raras. Entonces, casi por el absurdo, pero o sea, si uno después lee el planteo, uno en el primer momento puede ser que uno se ría, y después a uno le empieza a entrar una angustia total, que es la comunidad armenia y la comunidad libanesa, tratando de explicar que ellos no son asiáticos. Que ellos son cristianos. Entonces ahí había una serie de confusiones absolutamente pavorosas de que se le decía turco a un pobre armenio que genocidiado. Justo. Claro, exactamente como decirle a un pobre judío que viniese en busca de refugio, dice, usted porque usted es un alemán nazi. Claro, y la persona tuviese que salir a explicar que había una enorme contradicción. Los libaneses salían a tratar de explicar de que ellos no eran musulmanes, porque no estaba ni ahí que ingresaran básicamente musulmanes a este país en ese proceso de discusión legislativa. Entonces, en esas cosas dignas de Trump, se laudó de que vamos a hacerlo mucho más fácil. Hay una legislación básicamente restrictiva con una única excepción. ¿Vos venís en primera clase con dinero? No me cuentes de dónde venís. No han cambiado tanto las cosas. Exactamente. Lamentablemente. No. Entonces, claro, pero es interesante porque uno habitualmente dice, en el imaginario colectivo, nosotros los uruguayos que somos tan tolerantes, Sí. Qué horrible lo que le pasaba en el aeropuerto de Barajas a los uruguayos en el 2001, en el 2002, que lo rechazaban por Sudaca. ¿Cómo no van a estar haciendo esto? Bueno, cosa curiosa, en el 38 estuvo toda esta discusión y realmente fue dura, cruel, porque incluso vos vas viendo los apellidos y, cosa curiosa, algunos de esos apellidos se siguen repitiendo al día de hoy. Entonces pasa a tener otra luz lo que fue la discusión sobre qué era la identidad nacional y qué proyecto subyacente racial teníamos nosotros. Y eso no te devuelve una buena imagen de país ni inclusivo, ni tolerante, ni nada por el estilo. Sí, me acuerdo que lo tocamos en otros programas también, que se puede decir que Uruguay siempre tuvo como ese atisbo, ¿no? De que no querer reflejarse en lo... un atisbo no, perdona. Esto fue muy claro. De no querer reflejarse en el resto de Latinoamérica. Y ahora sí, hubo como un cierto atisbo siempre de insinuar algo como de pueblo latinoamericano elegido, ¿no? Algo que vemos en Estados Unidos, algo que vemos en el judaísmo sionista. Y pasa. Y obvio. Ahora que tocas ese tema, hay un capítulo increíble, un librito de un ex ministro uruguayo que se llama El Año del León. El Año del León es el libro de Mercader sobre el viejo Herrera en el año de la discusión de las bases. Entonces Mercader se tomó la molestia de documentarse y recopila algunas cosas increíbles, como por ejemplo todo el proceso en el que llegaban barcos llenos de judíos y, en un caso paradigmático, uno de los integrantes de la comunidad sale corriendo a la quinta de Herrera. Le explica la situación y al viejo Herrera lo abraza. Le pasa a explicar sus orígenes judíos, difusos, marranos, y le firma una tarjeta. La famosa tarjeta que dice de que el caudillo agradece al que sea que ayude. Bien. Que eso es lo más cercano a un placequita, a un pasaporte total en este país, y toda la gente logra desembarcar. Te cuento por qué esto. Porque en ese libro, básicamente lo que se trata de desmontar es la versión en la que yo, por ejemplo, crecí, o sea, porque no es una versión que crea tan aislada, de que básicamente el viejo Herrera era nazi.
Bueno, ¿por qué existía esa versión? Bueno, porque mi familia eran crédulos. No, básicamente porque esto fue algo que se sostuvo durante años. Y era porque en este contexto de Segunda Guerra Mundial hay una discusión muy interesante que es de que el gobierno terrorista era un gobierno básicamente muy cercano al eje, como ya habíamos visto, y la embajada norteamericana y la embajada británica, bueno, por decir una forma, no se sentían cómodos con ese gobierno. Básicamente le hicieron saber de que sería interesante un cambio en la titularidad de este país. Y en algo que cuenta fabulosamente bien Nahum, en Breve Historia del Uruguay Independiente, se da la transición política más latinoamericana posible. Porque Terra asume de que se tiene que ir, frente a la primera indirecta asume de que su tiempo ha terminado, y se arma una penca de los posibles candidatos. Bien. Bueno, surge rápidamente 2 ministros colorados que les parece posible asumir este desafío. Uno era bastante cercano al eje, que era el doctor Blanco Acevedo, y el otro era Valdomir, el general arquitecto Valdomir, que era profundamente pro-norteamericano. La tradición te indica rápidamente de que en una elección en la que por fin votan las mujeres, Valdomir, que era el tipo que tenía pinta, que era joven, que era militar, bueno, habría conseguido todos los votos femeninos. Esa es la versión estúpida de la historia que uno ha escuchado hasta el hartazgo. Lo que rescata Nahum es un dato mucho más divertido, mucho más interesante que eso, que es que los candidatos eran colorados, ministros, y compartían algo mucho más fascinante. Uno, Valdomir, era el yerno de Terra. El otro era tan solo el consuegro de Terra. Entonces, el cambio en paz, como consigna, realmente fue en los años 30, en el que se hizo la transición dentro del Partido Colorado entre familiares. O sea, lo cual a mí me parece que La cosa queda en familia. exime de cualquier paralelismo con Paraguay o con cualquier otro país que se te ocurra, porque creo que esto son las cosas que realmente cifran la identidad nacional de cómo una presión de las embajadas se puede laudar. Bien, el hecho concreto que asume Valdomir con Guani de canciller, que inmediatamente se ponen a hacer los mandados, y uno de los mandados era tener una base naval en este país. ¿De quién? De los norteamericanos. De hecho, eligen el lugar, Laguna del Sauce, cerca ahí de Punta del Este, un lugar, la verdad que estaba bueno para tener una especie de Guantánamo aquí. Estratégico. Sí, era la entrada del Río de la Plata. Claro, exactamente. Exactamente la frontera entre el Río de la Plata y el océano. Exacto. Tenías puerto de profundidad, todo bien. Tenés la isla de Gorriti, sí. Si querés meter Era maravilloso. algunos misiles, algo de eso. Maravilloso. De hecho, los norteamericanos rápidamente, con el espíritu pragmático anglosajón, cifran ya cuánto costaba esa inversión que la daba, obviamente, el gobierno norteamericano. El gobierno uruguayo tenía que dar el territorio, cómo se hacía el acuerdo, etcétera. Y bueno, vamos. Único pequeño problema, que esto sí, a mí me parece que es una página increíble de la historia uruguaya, que uno no termina de asombrarse. Todo esto que yo te acabo de contar, en este estilo tan familiar del Partido Colorado, de administración del poder, de hacer una transición totalmente pactada, se tragaron algunos artículos de la Constitución. Eso el viejo Herrera lo ve. El viejo Herrera, que podemos decir miles de cosas, tiene una de las tantas frases maravillosas, dignas de Mujica, decía: allá ellos los rubios del norte. Que todo este tema de la Segunda Guerra Mundial era un problema de ellos, que nosotros teníamos que venderle carne al que fuese, y a otra historia, y no me compliques mucho más, y a otra historia. Herrera era obviamente muy conservador, y cuando uno va estudiando su historia familiar y algunas anécdotas maravillosas que están relatadas por su propio nieto en ese libro, en el que 2 capítulos antes de su periplo sobre Franco dice cuál es la fecha clave en la familia Herrera,
y el capítulo se titula Inglaterra nunca. England forever. Ujú. Porque la fiesta sagrada de la familia Herrera era el cumpleaños de la reina, la reina de Claro. Inglaterra. Bueno, eso es la fracción nacionalista de este país, ¿no? O sea, honraban la memoria del cumpleaños de la reina de Inglaterra como fecha máxima familiar. Entonces, obviamente esa persona no era nazi, era absolutamente pro-británica, pero era un pro-británico lúcido. Entonces se dio cuenta de lo obvio, de que tener una base naval en Estados Unidos, bueno, era la tumba de un montón de otros proyectos. Entonces le encarga a un personaje absolutamente bizarro y fascinante que tiene la historia uruguaya, que es imposible no encariñarse con él, que es Aedo. Lo invita a la quinta para departir sobre cómo hacer una interpelación a Guani para detener la base naval. Que ya se había arrancado a... Sí, ya estaba en todos los planos, ya estaba hecho todo. Todavía no habían empezado a hacer los pozos, pero ya estaba el plano, ya estaba la partida asignada, ya estaba todo dialogado, tanto con Drake, que era el embajador británico, con el embajador norteamericano, con Guani y con Valdomir. Cuando empieza a escuchar la idea, Aedo dice, Herrera, si yo trato de armar una interpelación contra Guani, contra la instalación de una base naval en plena Segunda Guerra Mundial, lo más leve que me va a decir es que yo soy nazi. Herrera lo mira, le dice, Aedo, si usted tiene miedo, cómprese un perro. Esto está relatado por Dicandia, de una forma muy graciosa. El hecho concreto es que Herrera le dice, es con esto que usted va a ganar la interpelación. Entonces le da una copia del New York Times, Ajá. en el que se especifica cómo ya es el acuerdo. Entonces lo único que hace Aedo es hacer una interpelación y básicamente preguntarle si realmente existe ese proyecto y si realmente han tenido ese tipo de tratativas. Guani algo sospecha y niega rotundamente, porque para todo eso previamente había que tener una autorización del Parlamento uruguayo. Claro. Porque era una cesión del territorio, etcétera. Era ingreso de tropas extranjeras, cesión del territorio, un convenio a décadas o a un siglo, totalmente ilegal por donde lo miraras, más allá de que lo pudieras caratular de proyecto secreto, caso de emergencia, todas las cosas, pero si bueno lo pasabas por el Parlamento ibas a tener un problema. Entonces Guani obviamente lo niega rotundamente, tranquilamente, mirando hacia el techo del Palacio Legislativo. Entonces Aedo lo mira, sonríe y dice, ¿y entonces cómo me explica esto? Y le muestra la copia de los propios norteamericanos, que daban por sentado el acuerdo y explicaban con quién lo habían hecho y cómo se había hecho. Creo que fue la única vez que un ministro de un gobierno no es apoyado por su banca. Sí, el resto son interpelaciones que sabemos claro, cómo son, ¿no? Ya está. Son shows pero mediáticos. La propia bancada colorada, que acá está interesante el tema de, para la identidad nacional, como ha ido cambiando las cosas, el honor, la palabra. En aquel momento eso pesaba. También hay que pensar que en aquel momento había ley de duelo, etcétera. Entonces, lo que se dijese de mí era absolutamente dramático. Yo defendía con un sable el adjetivo, ¿no? Guani tiene que dar marcha atrás con la base. Eso cifra la oposición de lo que va a ser Uruguay. Uruguay, hasta que básicamente no está terminando la Segunda Guerra Mundial, no declara guerra a nadie. Hasta ese momento se mantiene básicamente neutral, más allá de que esto era obviamente un apostadero británico. Ahí está todo el evento del Graf Spee, pero eso hay decenas de libros. Pero el hecho concreto es que más allá de la política de hospitalidad o de Convención de Ginebra, lo que primaba era básicamente los intereses profundamente británicos y crecientemente norteamericanos. En ese momento hay un proceso muy interesante, muy poco estudiado. De hecho, han salido algunos trabajos en la revista Relaciones sobre las famosas listas negras que hace la embajada norteamericana de
empresarios de origen alemán, cercanos a la ideología nazi, a los que se les hace un embargo total, en el sentido de que nadie podía ni comprarles ni venderles, lo cual obviamente era la muerte económica de cualquier empresa. Claro. Entonces, como esas empresas básicamente tenían que recurrir a la figura de testaferros para seguir. El hecho concreto es que en ese momento es el que habitualmente, más allá de todos estos avatares políticos, nosotros ciframos como el momento de oro de Uruguay, porque Uruguay estaba vendiendo toneladas de carne sistemáticamente a precio de oro y de tops de lana, etcétera. Sí, y en la época de la Segunda Guerra Mundial se aprovechó, ¿no?, de toda la decadencia que había para la prosperidad que teníamos acá. Funcionaba en buena parte a base de las exportaciones para allí. Claro. Vos pensás que salido Uruguay de ese conflicto atroz, acá lo que viene es, teníamos por el momento todas las buenas noticias. Nosotros básicamente no habíamos sido devastados por la guerra, habían venido una montaña de inmigrantes, habían venido con tecnologías, con conocimientos técnicos de las más diversas áreas, con algunos capitales. Nosotros teníamos una balanza rotundamente acreedora, no le debíamos a nadie, nuestro peso era muy fuerte. Entonces, si uno mira eso, decís, ¿y cómo es que la generación del 45 se llama crítica? Porque supuestamente estaba en el mejor de los mundos posibles. Uh-huh. Entonces, claro, la pregunta que a uno le asalta es, ¿vos en el paraíso escribirías El Pozo? Claro. Nos quedamos con eso, Jorge, ¿te parece? Sí, y hablamos exactamente de la eso. generación del 45 en la próxima entrega. Brillante. Bien, y ya que hablamos de la influencia que tuvieron las guerras, ¿no?, en toda esta conformación en ese periodo de finales de la década del 10 y mediados de la década del 40, todo lo que se suscitó en Uruguay, nos vamos a ir escuchando y volvemos al metal. Quienes nos hayan escuchado en esta serie se habrán dado cuenta que siempre anduvimos rondando los sonidos metalosos. Nos vamos a ir con La Trampa. Muy bien. Que en 1999 sacaban su disco Resurrección y arrancaban en el primer track de ese álbum con este poderosísimo Guerra en Todas Partes. Brillante. Nos reencontramos la próxima. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Síndrome